Hola, soy Alfredo Levin y ya sabéis, mi canal es Alfredo Levin Israel y estoy para que hablemos de cuestiones bastante concretas que están pasando hoy día. El paisaje de fondo espero que puedan verlo, aunque sea en parte, es Jerusalén. Es mi Jerusalén, es la Jerusalén de cada uno de ustedes, es el sueño de tantos de venir aquí y en esta paz y en esta tranquilidad que se respira en este lugar. Hay mucha historia. Hay una historia de un pueblo y que se llama el pueblo judío. Y el pueblo judío que ha tenido persecuciones, y hemos tenido persecuciones desde la época del faraón de Egipto. Y hemos salido como pueblo libre y hemos tenido luchas y tenemos la historia de Amalek y tenemos la historia de los orígenes desde Abraham, Isaac, Jacob. 400 años de pueblo esclavo. Hemos luchado contra egipcios, hemos luchado contra persas, romanos, griegos. Hemos tenido algo muy difícil en la historia del pueblo judío y se llamó el Holocausto. Antes hubo pogroms, antes hubo luchas, pero pensábamos que como el Holocausto nunca. Y así nos quedamos con esta imagen. Cuando terminó el Holocausto judío, con el exterminio de 6 millones de judíos, muchos recibieron la información como sobrevivientes que ya podían volver a casa. Pero ya no había casa en Polonia, en Alemania y en tantos otros países. La idea era venir para la tierra prometida. La tierra prometida desde las épocas de Abraham. Y lo podemos ver no solo en los libros de historia, en la Biblia. Y ahí lo tenemos. Pero esta historia del pueblo judío, esta historia que al salir del Holocausto no había una tierra y tratan de volver para la tierra prometida con un británico que se negaba a recibirlos, a esos sobrevivientes que querían únicamente, era un techo, un lugar para refugiarse. Hubo lucha contra los británicos, hubo 1946 después de la guerra, un año después, con mucho movimiento. Hubo brigadas judías dispuestas a todo para entender y hacer entender al enemigo, al británico nuevo enemigo, que había un lugar y que tenía que existir un lugar. Barcos como el Éxodo y otros 36 llegaban aquí con estos que vieron morir a sus padres, sus hermanos, sus hijos. Pero había una esperanza, un lugar. Habían perdido todo, pero muchos no habían perdido a Dios. Y lo reencontraron aquí, lo encontraron trabajando la tierra, tratando de cumplir este objetivo. En 1947 los británicos, con tanta presión, deciden llamar a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se reúnen y el 29 de noviembre de 1947 habrá una respuesta final. En 1947 se declara que habrá un Estado para el pueblo judío. 1947. Y tenemos la respuesta. Claro que ninguno de los países árabes que estaban alrededor entendían que hay un Estado para el pueblo judío. Era absurdo, era ridículo. ¿Cómo va a haber esto? Y se pusieron los países árabes en contra, no pensando que haya un Palestina, ni mucho menos. Había estar en contra, simplemente estar en contra. Y eso es lo que sucedía. Y hoy una lucha. Y los inmigrantes que llegaban, ya llegaban y se cambiaban de ropa y se ponían un arma y salían para luchar. Y esa era la respuesta. El 14 de mayo de 1948 deciden los británicos irse y no quedarán aquí. La lucha continuará en Tel Aviv, no en Jerusalén, por cuestiones que estaba sitiada Jerusalén y era un gran conflicto. En Tel Aviv se declara que habrá un Estado del pueblo judío llamado Estado de Israel.
que 3 días antes no sabían si iba a llamarse Israel, Judá o Sión. Pero se declara un Estado del pueblo judío, Estado de Israel. Como consecuencia de esto, las guerras continúan y en 1949 hay un cese de fuego. Tenemos Israel, Cisjordania, como parte de Egipto la Franja de Gaza. Y esta continuará hasta 1967, la Guerra de los 6 días, donde Israel tomará esta Franja de Gaza, quedará con la humanidad islámica, que es así como se llamaba. Va a continuar hasta eso que después llamamos la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, posterior, el Hezbollah, el movimiento que aparecía por el norte. Pero hablemos concretamente de lo que sucede aquí. 1987 se desarrolla un movimiento que le conocemos con el nombre de la Intifada, la revuelta árabe. Y allí es que va a surgir el Hamas. Y por un lado tenemos el Hamas, que ha nacido con el objetivo de destruir Israel. Por un lado, ya hemos hablado del Hamas, pero hablemos qué pasa en el mundo. Y en el mundo, judíos que se han ido en los pogroms de Rusia, que se han ido en las luchas, que han buscado tierras. Algunos buscaron tierras en lo que hoy llamamos Israel, otros buscaron tierras en la Argentina, en Brasil, en otros países, en Estados Unidos. Y han llegado allí, pero fíjate qué curioso, porque estos judíos que llegan a distintos países serán llamados judíos y después pues le dirán israelitas, para no confundir con lo judío, porque judío queda como palabra peyorativa. Eres un judío, y eso de ser un judío o estar haciendo cosa de judío pasa a ser la voz popular, o en otros países decir eres un ladino, sin entender que el ladino era el judío que había salido de España en la época de la Inquisición. Así que eres un judío, eres un ladino, es israelita. Algunos que dirán, yo tengo un amigo israelita, como si fuera una honra, y no entienden que para nosotros es un orgullo el ser judío. Y por eso estamos viendo tanta gente salir a las calles, porque no habría judío en el mundo probablemente si hoy no existe como fuerza este Estado del pueblo judío. Ha habido atentados terroristas en distintos países del mundo, han destruido sinagogas, han destruido cementerios, los ataques en Argentina de la DAIA y de la AMIA y tantos otros centros judíos que han sido atacados. Pues no es casualidad. No es casualidad que haya mucho antisemitismo. No es casualidad que este antisemitismo venga de todos los tiempos y que no es de ahora. Pero cuando fluye un problema como la situación palestina tiene que ver con un país que se llama Israel, y el Hamas tiene que ver con la destrucción de Israel y no con la cuestión judía en particular. ¿Por qué? Porque tenemos soldados árabes, cristianos, árabes musulmanes, pero son israelíes de nacionalidad. La gente que vive en Nazaret y en otras ciudades son israelíes de nacionalidad. Y esto tiene que quedar muy, muy claro como elemento. Trato de explicarlo para que entiendan que hay un problema llamado Palestina. Hay un problema llamado genocidio que hubo en Israel, donde algunos no toman conciencia. La cantidad de personas asesinadas en proporción, es entre 35 y 40 veces mayor de cuando existió el 9/11, el 11 de septiembre. ¿Entienden de qué hablo? En el 11 de septiembre fueron asesinados muchos y hubo una catástrofe mundial. Aquí, en la proporción, hablar de 1000 judíos que fueron asesinados en genocidio en un país de 10 millones, hagan la cuenta. Y recuerden que en Estados Unidos estás hablando de un país de 330 millones de habitantes. Hagan la proporción y van a entender a qué estoy refiriéndome. Eso es mucho peor
de lo que pasó en el 9/11. Mucho peor. Y esto tenemos que ser conscientes. Es interesante pensar cuánta gente está saliendo a la calle, no simplemente diciendo dejen libre a Palestina. Yo también digo dejen libre a Palestina, déjenlo libre del Hamas. Y Palestina va a recibir capitales del mundo que van a hacer un crecimiento y van a revertir la situación y va a haber un desarrollo, y va a haber un país libre y va a haber un país que va a estar en armonía con Israel. Pero si tienes estos calientacabezas, esos terroristas que no te permiten desarrollar, lo que más me duele de todo es que empieza a brotar el antisemitismo en el mundo. No están en contra de Israel. Una vez más, están en contra del pueblo judío. Solo que Israel es el Estado del pueblo judío. Por eso nosotros tenemos esto evidentemente, Estado del pueblo judío. Es estar en contra de los judíos. Pues que estén en contra de los judíos de Israel hasta cierto límite. Pero hay gente que está diciendo hay que matar a los judíos del mundo. En Alemania, después de tantos años, después de las leyes de Nuremberg de 1935, donde se demarcaba los negocios de los judíos, están haciendo estrellas de David marcadas en las puertas de las casas. ¿Entiendes de qué hablo? 150,000 a 200,000 británicos salieron a la calle hablando de liberen a Palestina, pero algunos decían maten a los judíos. Quemaban banderas de Israel, pero también estaban hablando contra el antisemitismo. ¿Hay incertidumbre en Israel? Sí. Siempre estuvimos bastante seguros y tranquilos. Ahora es menos. Fíjate qué curioso, porque yo estoy escuchando que hay alguien que está fuertemente hablando en árabe. Estoy en el Promenade y estoy pensando, ¿será que este estará en contra mío? ¿Será que cuando salga de aquí a lo mejor haga un comentario o quién sabe qué? Yo jamás sentí esto. Jamás. Siempre fueron mis vecinos. Y ahora, pues como decimos en hebreo traducido, estamos con el dedo en el pulso, pensando en esta ola, porque ya no es Israel, es antisemitismo. Por favor, les pido por favor, entiendan la diferencia entre la situación palestina, entiendan la diferencia entre el Hamas terrorismo, el Hezbollah en el norte, Irán por detrás. Ya haremos videos hablando de esto específicamente, pero ahora estoy hablando de algo que está surgiendo. Esto es antisemitismo. Reconozcan las diferencias, vean los síntomas y cuídense, por favor, fuera. Cuídense mucho. Y deseamos una vez más que sea un día en silencio, un día en equilibrio, un día que tengamos una esperanza, como el nombre del himno nacional, israelí, la esperanza. No perdamos la esperanza. Y como decimos muchas veces en hebreo traducido, pasamos al faraón, pues también esto pasará. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Sean orgullosos de ser judíos, sean orgullosos de defender al Estado de Israel. Siéntanse orgullosos de ser parte de esta realidad y formar parte, porque el mundo, si nosotros no hablamos y los otros siguen con esa publicidad, quién sabe dónde vamos a llegar. Piénselo.